a este nuevo foro de la revista Gerente que hemos denominado Alimentación y Pobreza, Relación e Impacto por el Desarrollo Económico en el Nuevo Orden. Para esta ocasión, nuestros invitados son Alejandro Ortega, gerente general de la región Pacífico de Kellogg's. Bienvenido, Alejandro. Gracias. Juan Carlos Buitrago, director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Y finalmente, Raúl Ávila Forero, profesor de Economía de la Universidad Nacional, de la Tadeo y de la Sergio Arboleda. Raúl trabajó en ANIF y en el Departamento Nacional de Planeación. Pues, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Un gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptarla. Quisiera comenzar dando un poco de contexto a este tema de la pandemia y a los impactos sociales que ha tenido a raíz de las cuarentenas y de la recesión brutal que está enfrentando Colombia y los países de la región. Según el DANE, en efecto, el año pasado la pobreza monetaria fue del 35.7% y la pobreza monetaria extrema fue del 9.6% en el total nacional. Es decir, un dato que llama la atención es que estamos hablando del año pasado, con una economía que creció más del 3%, y donde todos suponíamos que eso iba a implicar una reducción de la pobreza. Es decir, no deja de ser preocupante. En efecto, lo que hemos visto como resultado de las cuarentenas y de la recesión que está enfrentando el país es un aumento de la pobreza y de las personas que dicen que tienen dificultades para alimentarse las 3 veces al día, pues como es la cosa de rigor. Yo quisiera empezar este conversatorio con una reflexión de Raúl, de los impactos de la pandemia y cómo ve esas cifras, Raúl. ¿Por qué no nos da el contexto, por favor? Pues en el mundo, digamos, está y se ve muy difícil este entorno. Todo lo que se tenía proyectado de unos buenos crecimientos a nivel mundial a finales de 2019 nos daba una perspectiva muy amigable de que probablemente el 2020 iba a ser un año exitoso en términos económicos, de crecimiento, de estabilidad y sobre todo para Latinoamérica un poco de consolidación después de unos años de un viraje bastante precario en esos términos de expansión y de crecimiento. Cuando ya empezamos a encontrar el tema de la pandemia y ya nos centramos, por ejemplo, en el caso latinoamericano, las perspectivas hoy día de crecimiento económico que van acompañadas lastimosamente con perspectivas negativas de desigualdad y por ende, digamos, no cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas y todo eso desencadenando problemas en la distribución del ingreso y por ende obviamente las dificultades para muchos hogares que están en los percentiles más bajos del crecimiento poblacional a tener dificultades en el acceso a alimentación y no solo es acceso a alimentación sino un acceso a alimentación de calidad. Entonces todo eso que se ha invocado no lo hemos alcanzado todavía a dimensionar, todavía se están haciendo análisis por parte de Naciones Unidas, por parte de CEPAL, especialmente para Latinoamérica, de mirar los impactos que va a traer esto, pero el tema que nos congregamos, el tema de seguridad alimentaria, el tema de desnutrición y los temas que van a ser subyacentes a la falta de esa, digamos, disminución en el ingreso, los temas de seguridad alimentaria van a ser un foco en los próximos años en los cuales hoy día deberíamos pensar fuertemente cómo la política social del Estado y el apoyo obviamente a la iniciativa privada nos va a poder ayudar a solventar, entre muchos otros problemas, ese que estamos, digamos, acrecentando hoy día, Narciso. Perfecto. Juan Carlos, ¿qué nos da la perspectiva a ustedes desde el Banco de Alimentos, donde están viendo, digamos, esta situación de hambre en el país? Un comentario, por favor. Bueno, pues estamos viendo la situación de hambre crítica en el país. Antes de la pandemia en Colombia, el 54% de los hogares vivían en inseguridad alimentaria, antes de la pandemia. Ahora en pandemia tenemos un par de datos que llaman bastante la atención. Primero, el dato del Programa Mundial de Alimentos, que se actualiza cada semana, que nos dice para esta semana que en Colombia tenemos 9.6 millones de personas con consumo insuficiente de alimentos. Y segundo, el dato que publica el DANE de una encuesta donde miden pues, cuántas comidas al día están consumiendo los hogares, y nos dice que en este momento en pandemia el 32% de los hogares en Colombia están comiendo tan solo 1 o 2 comidas al día. Entonces, desde la perspectiva de los bancos de alimentos de Colombia, el reto que tenemos es gigantesco. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo quisiera ahora, desde la óptica del sector privado, quisiera una reflexión de Alejandro sobre este tema que afecta no solo a Colombia, sino a toda la región. Sí, gracias, Narciso. Mira, este mes se celebra el Día Mundial de la Alimentación y es un momento para reflexionar sobre los datos y las cifras que arroja
esta coyuntura de la pandemia, en donde vemos que a finales de este año más de 130 millones de personas en el mundo sufrirán de hambre. Los datos que acabamos de oír de lo que ya estamos viendo en Colombia, pues esto nos hace entender que esto es un tema global que ciertamente tenemos que ir atacando país por país y irlo acotando como sociedad. Sí, una de las cosas que más se discutía en el país era el desperdicio de alimentos. Yo quisiera que Juan Carlos, ¿eso se sigue presentando todavía? ¿Cómo es la labor esa de ustedes de recoger alimentos y de distribuirlos? ¿Por qué no me habla un poquito de ese tema, por favor? Narciso, sí, este es un problema del mundo. En general, en el mundo, pues, 1/3 de los alimentos que se producen se tiran a la basura. Los datos que tenemos para Colombia es que se botan a la basura 9.7 millones de toneladas de alimentos al año. Para que nos imaginemos esa cifra, alcanzaría, lo que botamos en Colombia al año alcanzaría para darle de comer a todo Paraguay, a todo Panamá y a todo Luxemburgo durante un año. Es decir, con la comida que botamos en Colombia al año, podríamos darle de comer a 8 millones de personas. Entonces, es un tema, digamos, bastante grande. Los bancos de alimentos nos especializamos en esto y tenemos proyectos para cada sector. Tenemos proyectos para recuperar alimentos en el agro, recuperar alimentos en la industria, en los retailers, en las plazas de mercado, centrales de abastos, hoteles, restaurantes. Y todos estos alimentos aptos para el consumo humano que no están vencidos, que no están dañados, pues los recuperamos, los clasificamos y los entregamos a personas vulnerables a través de organizaciones sin ánimo de lucro. Perfecto. Raúl, una cosa que preocupa viendo estas cifras que yo mencioné al comienzo, a lo cual hay que añadir además el deterioro en la concentración del ingreso que se mide a través del coeficiente Gini, donde Colombia tenía una situación muy delicada y resulta que estas mismas indicadores del DANI lo que nos muestran es un deterioro. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se explica eso de que pues, la economía venía en un proceso de recuperación importante, pero resulta que no se está dando esa redistribución y lo que podemos esperar ahora, que estamos en una recesión brutal, es que la situación empeore? ¿Cómo se explica esa situación desde una óptica económica, Raúl, por favor? Narciso, mira, lastimosamente lo que estamos encontrando es que no estamos pudiendo solventar la potencialidad de la política, digamos, focalizada socialmente a generar esa potencialidad en la redistribución. Las necesidades hoy día de ingresos del gobierno nacional son muy altas. La priorización de los programas de asistencia social se habían dado de una manera muy significativa, programas obviamente potencializados de una u otra forma para llegar a la población más vulnerable en estratificación social de pobreza absoluta, estratos 0, 1 y 2 de la población, pero hoy día, digamos, las necesidades que tiene fiscales el gobierno le impiden de una u otra forma poder expandir esa ayuda social. Entonces nos estamos quedando con una brecha muy grande que estamos tratando de subsanar. Obviamente, cuando tú miras la pobreza dimensional, cuando tú miras los índices, obviamente, de necesidades básicas insatisfechas, se están mejorando eso, pero el radio de acción en muchas zonas del país que están aisladas, en los cinturones de miseria de las ciudades capitales, que están acrecentándose, y en la población rural efectivamente no están pudiéndose solventar. Hoy día llega la pandemia y esta pandemia lo que está potencializando es obviamente un deterioro, porque muchas de esas personas que estaban vulnerables vivían de un ingreso del día a día. Con el tema de la pandemia se cerró completamente ese ingreso y hoy día pues con ese ingreso es que están alimentándose en esos hogares, y al no tener, digamos, esa potencialidad y cubrir obviamente otros gastos que están primarios, el núcleo para poder llegar a esa población se está disminuyendo, y es donde tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la acción del gobierno nacional, que está tratando de focalizar, buscando recursos para solventar en el corto plazo con las ayudas, por ejemplo, que ha entregado el Departamento Nacional de Planeación a los hogares más vulnerables, a través obviamente de las bases que se tenían en SISBEN focalizadas, pero pues ahí está, es un proceso que va a ser largo, que va a ser demorado y que va a tener unas, si no actuamos rápidamente desde gobierno nacional e industria privada, unas consecuencias nefastas para la población, y sobre todo un tema que yo creo que podemos acrecentar y profundizar un poco, el tema de la población vulnerable a nivel infantil y juvenil. Perfecto. Alejandro, el sector privado ¿qué está haciendo, digamos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué tipo de iniciativas están manejando para contrarrestar, pues, en la medida de lo posible, una situación como esta tan grave en nuestros países? Mira, varias cosas, ¿no? Bueno, primero, pues, obviamente esta situación que está afectando a millones de familias y que los ha visto obligados a sortear, pues, estos efectos y replantear su
su estilo de vida, pues, y a tomar decisiones de cómo van a vivir, ¿no? Esto pues lleva también a que como empresa y como sociedad, pues que tengamos que también ser solidarios. Uno de los programas que tiene Kellogg's para apoyar en estos momentos se llama Mejores Días, en donde a nivel mundial hacemos donaciones en todos los países donde tenemos presencia, y aquí en Colombia también estamos reforzando nuestro programa de Mejores Días, justamente para ser solidarios con la comunidad. Perfecto. De alimentos, claro. Ok. Juan Carlos, usted mencionó ese tema del desperdicio de alimentos. También hay un tema crítico, digamos, y es el de la calidad, lo que comemos. Es decir, qué tan bien, qué tan mal uno supone que con este aumento de la pobreza, donde ya mucha gente se alimentaba mal, no solo en cuanto a cantidad, sino a calidad, digamos, va a haber un empeoramiento de la situación. ¿Cómo ven? Narciso, sí, efectivamente, se llaman las estrategias de afrontamiento. Cuando una familia está en el marco de la inseguridad alimentaria, pues empiezan a suceder un montón de cosas alrededor de esa familia que hace que disminuya la calidad. Y les voy a contar las cifras para esta semana de las estrategias de afrontamiento que se están usando pues, más en el país. Nos dice el 42% de los hogares en Colombia están usando estrategias de afrontamiento. La más frecuente es que las familias empiezan a depender de alimentos menos costosos. Entonces, lo primero que hace una familia es bajar calidad a los alimentos. Por ejemplo, ya no compra carne, sino huevos solamente. Segundo, la otra estrategia de afrontamiento más frecuente en Colombia en este momento es limitar el tamaño de las porciones. Significa que empiezan a comer más poco. La tercera estrategia de afrontamiento que se está usando en Colombia es reducir el número de comidas. Ya las familias no comen 3, sino 2 veces al día, o pasan de comer 2 una vez al día. La cuarta estrategia de afrontamiento es que las familias empiezan a prestar alimentos, empiezan a pedir alimentos prestados, ayuda a sus vecinos. Y la última que se está usando ya en este momento en el país es que las familias, pues los adultos dejan de comer alimentos, empiezan a dejar de comer para poder garantizarle alimentos a los niños. Muy duro, muy complicada la situación. Raúl, aquí uno de los temas que se viene discutiendo como salida a esta situación tan dramática es el de la renta, una renta básica universal, digamos. El gobierno ha creado unos subsidios, el programa de subsidio a la nómina, Familias en Acción, que ya existía, pero pues han tratado de profundizar en esos programas. Este tema de la renta universal, ¿es posible? ¿Qué tipo de análisis hace usted de esta propuesta, digamos? Cuando se buscaba esa focalización de la renta básica universal y la experiencia que se ha tenido en diversos países en el mundo, era tratar, y aunque a pesar, digamos, de lo que hace el Departamento Nacional de Planeación con esa focalización de los subsidios pensados no solo a la nómina, sino a las personas más vulnerables que reciben y que necesitan hoy día potencialmente asistencia social, está bien enfocado. Hay una diferencia con la renta básica universal porque esa está planeada, obviamente, como su nombre lo indica, al acceso a toda la población, y hoy día, digamos, las coyunturas que ya habías mencionado, dificultades en redistribución del ingreso y las brechas que hay entre población, digamos, afectada y la población, digamos, que tiene, digamos, ese ingreso como cubierto en el mediano plazo. Entonces, pensar en ese ingreso básico, en esa renta universal, no es viable. Hoy se piensa más en una renta focalizada, se vuelve universal porque se está tratando de llegar a los cinturones de la población más necesitados que buscan esa asistencia rápida y tratar de buscar esos programas especiales para resolver ese tipo de Lo que pasa es que estos subsidios y ese tipo de remuneración ser en el corto plazo, hay que pensar que en el mediano y largo plazo se debe buscar una estructura sólida que le permita a las personas que reciben ese ingreso por este tema de coyuntura lo puedan recuperar de una manera sostenible, mejor digamos que potenciando o fortaleciendo las políticas de empleo en vez de las políticas de asistencia social que son focalizadas, sirven en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no son viables y lo que va a hacer es acrecentar esos cinturones de miseria de una manera exponencial, en los cuales obviamente las dificultades de acceso a alimentación, como lo mencionaba Juan Carlos y Alejandro, pues pueden acrecentarse en el futuro no muy inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo dar unos impactos muy grandes a la población. Bueno, listo, ahí tuvimos un pequeño problema con la transmisión, pero bueno, creo que la idea quedó clara. Alejandro, el tema de la calidad de lo que comemos, ¿qué puede hacer el sector privado? ¿Qué están haciendo ustedes porque hay un tema evidentemente y es el hambre que se está viviendo en los países nuestros, pero la calidad,
educar? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, nosotros somos grandes apoyadores de las decisiones que toman los gobiernos, específicamente el gobierno colombiano, en cuestión de la educación, que hay que concientizar a la sociedad de que es una dieta saludable, que es una dieta balanceada. Sin duda nosotros participamos, siendo los cereales una parte importante de la alimentación, pues contribuimos de manera importante en la nutrición, en la correcta nutrición, pero como todo tiene que tener un balance. Y nosotros somos promotores y apoyadores de que existe ese balance y de que exista esa conciencia en la sociedad. Perfecto. Juan Carlos, el tema de las donaciones, ¿eso cómo funciona? ¿Han aumentado? ¿Qué están haciendo ustedes para concientizar a la sociedad colombiana de la necesidad de apoyar ese tipo de iniciativas con el fin de combatir el hambre? Narciso, muy bien. Entonces, digamos que nosotros en general el año pasado logramos rescatar 25.000 toneladas de alimentos. Este año, con corte a la semana pasada, ya habíamos entregado 45.000 toneladas de alimentos. Efectivamente, han aumentado las donaciones, tuvimos picos importantes en junio, julio, agosto. Ahora, septiembre, digamos que el pico bajó bastante y en octubre tenemos donaciones ya muy similares a las que teníamos en octubre del año pasado. Los bancos de alimentos, y acá lo voy a conectar con lo que hablabas de la calidad de la alimentación, que es muy importante. Nosotros hacemos en Colombia un esfuerzo bien grande de recuperar muchos alimentos del sector agrícola, porque trabajamos muy fuerte por la alimentación sana y saludable de la población más vulnerable. Entonces, casi la mitad de los alimentos que entregamos a los bancos de alimentos de Colombia son frutas y verduras que rescatamos desde el sector agrícola o desde las plazas de mercados. Nos estamos esforzando mucho en ese campo. Nos llegan muy pocos alimentos de canasta básica no perecederos. A los bancos de alimentos nos llega muy poco arroz, frijol, lentejas, arvejas, etcétera. Entonces, para esto, estamos convocando todo el tiempo a la población, a todos los colombianos a que ayuden, digamos, a bajar esas banderas del hambre en Colombia. Y de una vez aprovecho, Narciso, y les cuento, pues estamos en esa campaña. Entonces, invitados todas las personas que nos están viendo para que ingresen a www.abaco.org.co o que ayuden en Google, o busquen en Google ayuda.abaco.org.co y allí van a poder encontrar la forma de ayudar a las personas más vulnerables en Colombia. Perfecto. Raúl, el tema fiscal, es decir, el gobierno pues, abandonó la regla fiscal para el corto plazo y, digamos, está proyectando un déficit superior al 8%, es el 8,5%. También va a revisar las cifras de crecimiento pues este año es una recesión. La discusión está entre si va a ser del 5,5% como pensaba el gobierno, del menos 10%. Que han calculado los técnicos del Banco de la República. Pero para aterrizar esto en una pregunta concreta, está el tema de los recursos, digamos, de dónde, y el gobierno tiene que hacer una reforma tributaria el próximo año para recaudar 2 puntos del PIB. Y eso no se ve fácil porque las empresas están afectadas, las familias están afectadas, etc. ¿Cómo ve usted el panorama fiscal y, digamos, los retos que se plantea para la política social del gobierno? Pues Narciso, lo que se necesita es una focalización grande ya el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda está buscando de dónde va a recibir esos ingresos. Hay un préstamo ya solicitado al Fondo Monetario Internacional, aprobado, que va a empezar a entrar en esos momentos. No entra todo porque entraría una fuerte o un impulso muy fuerte en dólares que afectaría mucho la economía, pero si ya se tiene focalizado, con eso se ocurrió una parte, se está pensando en el otro también la venta de activos estratégicos de parte del gobierno nacional, puede pensarse una participación de ISA, una participación de Ecopetrol, algunas empresas electrificadoras regionales que se tienen, para también tener obviamente unos recursos, se sacrifica un recurso que se tiene de proyección a largo plazo por una entrada a corto plazo que permite focalizar toda esa ayuda, digamos, que estamos hablando. El patrón fiscal va a ser la disminución obviamente de gastos en muchos temas. Se va dando en todos los países del mundo, pero en Colombia se va a tratar más las dificultades. Y en esos ingresos también se está pensando en las potencialidades, que son unos temas, digamos, de enfoque en este momento, pero que sí podían solventar probablemente en el mediano y largo plazo un tema de recursos, que es el tema de lo que se está buscando con el tema de la aprobación del fracking en el país, que tiene una potencialidad de recursos y de generación de ingresos envidiable y pues podría generar, digamos, el cubrimiento de muchos de los problemas o contingencias que estamos teniendo realmente hoy día. Obviamente no es un tema de rebote ahorita, pero pues el tema del fracking podría solucionar en términos de recursos de corto plazo
un problema grande ahí que tiene el fisco nacional en cuanto al tema que se necesita para la acción privada. Y sobre eso, pues vamos a potenciar y se trataría de pensar qué se podría hacer de cara a mejorar, obviamente, todas esas necesidades que se están pensando en esos temas de recursos. Pero lo que se ve es que las perspectivas de crecimiento, por lo menos para este año, probablemente va a ser entre el -8 y el -10%. Y probablemente el próximo año se habla de un rebote aproximadamente del gobierno nacional del 5%, pero las calificadoras de riesgo y el Banco Mundial ya están hablando de una cifra aproximada del 4%, entonces el déficit pareciera que lo vamos a mantener, lo que nos hace hoy día más pobres a como estábamos hace un año, y eso pues dificulta el acceso a muchos productos, entre esos una alimentación y una alimentación de calidad. Perfecto. Alejandro, ¿cómo nació esa? Usted ya comentó algo, pero ¿cómo nació esa relación entre ustedes y el Banco de Alimentos? ¿Qué tan estrecha es y qué planes tienen, digamos, para profundizarla a raíz de lo que está pasando? Bueno, es una relación de largo plazo la que tenemos con el Banco de Alimentos, porque es una relación que tenemos a nivel global. Misma que vamos afianzando de país en país en donde tenemos presencia, que lo tiene presencia en 180 países alrededor del mundo. Entonces, y en cada uno de ellos, donde hay un banco de alimentos, tratamos de entablar esta relación. Y ciertamente lo que buscamos es estrechar esta relación y llevarla cada vez más lejos. Estamos conscientes de que hoy estamos en una situación difícil, en una situación que, repito, como todos, la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada, todos somos parte de la solución y tenemos que todos apoyarnos. Y me parece que la opción correcta para apoyar en este momento para la erradicación del hambre es vía el Banco de Alimentos. Perfecto. Juan Carlos, ¿por qué me habla un poquito de cómo es la parte operativa del banco? Entiendo que es una red nacional, esto también existe en otras partes del mundo. ¿Cuál es la historia? Así brevemente, por favor. Muy bien, nosotros somos una red mundial, la organización que nos agrupa es la Global Food Banking. En Colombia tenemos la red de Colombia con 22 bancos de alimentos. Operativamente, los bancos de alimentos somos grandes bodegas llenas de comida, que nos volvemos expertos en una cosa que se llama logística de reversa. Entonces, todo el tiempo estamos visitando los retailers, visitando las industrias, visitando los restaurantes, las plazas de mercado. Allí rescatamos los alimentos antes de que se venzan, de que se dañen, los recibimos en donación, los llevamos a las bodegas, los clasificamos y los organizamos para entregar a la población en condiciones de vulnerabilidad. Esa es una parte de la operación. Pero también tenemos otros programas, como el que tenemos con Kellogg, complementando un poco la pregunta que hiciste. Pues de Kellogg no solamente recibimos esos excedentes que no se logran comercializar. Kellogg, empresas como Kellogg, por ejemplo, aumentan su producción para donarnos a los bancos de alimentos de Colombia muchos alimentos que nosotros redistribuimos, pero además con empresas como Kellogg, nosotros tenemos programas específicos. Tenemos un programa muy bonito en Colombia, que es un programa de desayunos saludables, y garantizamos a 3.400 niños de Colombia un desayuno los 365 días del año, niños que no tienen cómo tener un desayuno. Entonces, digamos que pero tenemos puntuales con empresas que nos apoyan para esos proyectos. ¿Cuántas empresas en total están vinculadas al Banco de Alimentos en Colombia, Carlos? Narciso, hoy tenemos una red que tiene un poco más de 1.600 empresas. Resulta que los bancos de alimentos, aunque nos llamamos bancos de alimentos, recibimos todo tipo de productos. Recibimos alimentos, pero también recibimos otros productos como útiles escolares, ropa, elementos de aseo, electrodomésticos, muebles, todas las cosas que puedan optimizarse para el uso o consumo humano. Nosotros las recibimos y las entregamos a organizaciones sin ánimo de lucro, a fundaciones, que ellas puedan fortalecer las personas vulnerables. Perfecto. Estamos teniendo problemas con la conexión. Raúl, ¿qué impacto puede? Colombia entró este año oficialmente a la OCDE, los países más desarrollados, y bueno, irónicamente se nos vino esta crisis que nos va a hacer retroceder, no sé, por lo menos hay un estudio de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Economía, que habla de que el país va a registrar un deterioro en términos de pobreza y de deterioro del ingreso, de concentración del ingreso de unos 20 años por lo menos. Es decir,
¿qué hacemos? Es decir, esa es la pregunta del millón, pero ¿cómo enfrentar esta situación tan dramática? Digamos, se habla hay unas propuestas está el tema del Fondo Monetario, el crédito que el gobierno va a usar, los 5.300 millones de dólares. La ANDI propuso un crédito extraordinario del Banco de la República al gobierno para salvar empresas, familias, etcétera. Pero no sé, ¿qué país está haciendo cosas interesantes de cara a esta crisis, digamos, que Colombia pudiera tomar como ejemplo para salir adelante? Ahí lo fácil que se está viendo y lo que están haciendo sobre todo países desarrollados, de hecho eso es bueno la comparativa con la OCDE, porque te dan una hoja de ruta de qué se puede hacer o no, nos sirve a nosotros para medirnos porque pues, lastimosamente a pesar de que estamos en los últimos lugares del estándar, eso nos va a permitir medir y saber hacia dónde vamos a ir. Y lo que se está viendo en esos países, sobre todo en países europeos y en los países mencionaba asiáticos, es empréstitos adicionales, se están sobreendeudando, obviamente esos países tienen mucha más facilidad de endeudarse internacionalmente con Fondo Monetario, con el Mundial, porque la potencialidad que ellos pueden manejar de cara a tener más capacidad de pago y la flexibilidad en el pago va a ser mucho más amplia, entonces tienen el potencial. Es un sobreendeudamiento, es un apretón en el gasto fiscal, es buscar obviamente alternativas de generación de ingresos en el corto plazo, entonces la venta, digamos, de activos que se tienen, entonces la utilización de las reservas internacionales de una u otra forma también puede potenciar eso. Entonces, son muchas las iniciativas, pero todo sobre eso está focalizado en dos frentes. Uno, que todo lo que esté llegando genere en el mediano y largo plazo asistencia social, disminución de brechas con la generación de empleo y en el mediano y largo plazo que eso genere un ingreso sostenible para las familias en estos temas de la coyuntura. Entonces, si no logramos que esa focalización se esté dando como se empieza a dar en el país, de nada nos sirve tener esos recursos y no logramos dar esa ayuda social focalizada directamente a esos puntos en los que estaba yo tratando de profundizar. Perfecto. Alejandro, el tema es, así como hablábamos con Juan Carlos del desperdicio, ¿qué otras iniciativas, digamos, tienen ustedes para que en esos procesos de fabricación, de producción de alimentos, reducir el tema de los desperdicios, su impacto en el medio ambiente, etcétera? Porque me habla un poquito de esa faceta en Kellogg's, por favor. Muchas gracias por la pregunta, Narciso. En Kellogg's tenemos dos programas internos en nuestra manufactura, en el proceso de manufactura, que uno es la reducción de desperdicio de materia orgánica. Y tenemos un compromiso para el 2030 en reducir el 50% de todo nuestro desperdicio. Todos los años lo hacemos, pero ahora estamos siendo mucho más agresivos y estamos diciendo que vamos a reducir el desperdicio al 50% de lo que ya tenemos como un target muy bajo. Y por el otro lado, en la medida de lo posible y mientras la inocuidad de los productos no esté comprometida, trabajamos con material reciclable. Entonces, de esta manera estamos buscando tener este balance entre el desperdicio, el tener mínimo desperdicio y el otro lado, pues, reducir nuestra mancha de carbono, nuestra huella de carbono. Exacto. Juan Carlos, el tema de cómo se hace la distribución, digamos, yendo a lo micro, usted ya comentaba el tema de lo macro, de cómo se recolectan los alimentos, lo que no son alimentos, etcétera, pero que también son esenciales para estas familias beneficiadas. Pero ¿cómo se hace la distribución? ¿Cómo se aterriza eso, pues, en la realidad del país? Narciso, los bancos de alimentos de Colombia, tenemos un poco más de 3.400 organizaciones sin ánimo de lucro afiliadas a nosotros, organizaciones que nosotros visitamos, auditamos para garantizar que se atiende a población vulnerable. Y son estas organizaciones las que, depende del banco, hay unas que vienen a los bancos de alimentos cada cierto tiempo, cada 8, 10, 15, 20 días, y nosotros les entregamos los paquetes de alimentos, y hay algunas otras pues, a las que les hacemos como un domicilio, y les llevamos los alimentos también 2 o 3 veces al mes para poder abastecer a todas estas personas que estamos atendiendo, que hoy son uno. Nos cortó. Repite, por favor, la última parte que se cortó. No se entendió. Esa última parte. Muy bien. Entonces unas organizaciones vienen a los bancos de alimentos y les entregamos sí, cada 8, 10, 15, cada 15 días. Y en algunas partes del país les hacemos el domicilio y les llevamos hasta la sede de la organización los alimentos
y de esta manera distribuimos todas estas toneladas pues, que hoy le están dando de comer a 1.8 millones de colombianos. Perfecto. Bueno, yo creo que para cerrar este conversatorio quisiera una reflexión final de cada uno de ustedes, digamos, desde su óptica profesional. Quisiera una reflexión frente a esta situación de pandemia y de recesión que estamos enfrentando actualmente para concluir el conversatorio. Raúl, por favor. Gracias, Narciso, y pues de nuevo agradecer a la revista Gerente y a todo este, digamos, programa tan interesante que estamos desarrollando. Yo creo que el punto clave acá es desde la visión económica, lo que podemos hacer es tratar de pensar con qué velocidad vamos a poder dar esa ayuda focalizada. Hoy día la población vulnerable está acrecentándose cada vez más con estos temas. Creo que las iniciativas del Banco de Alimentos positivamente, las iniciativas de la industria privada están positivamente de una manera, digamos, sorprendente, ayudando a esa población vulnerable. Hay que buscar cómo focalizar, hay que buscar la ayuda inmediata del gobierno nacional en temas de poder potenciar un poco más esa ayuda que se está buscando, y los programas rápidos de generación de empleo para generar ingresos en la población se vuelven fundamentales de cara a poder potenciar y superar este reto que creo que desde la Segunda Guerra Mundial es el más grande que enfrenta hoy día la población mundial. Lo que estamos viendo en Colombia no solo está pasando acá, está pasando a nivel mundial, y se está viendo que las iniciativas, sobre todo jalonadas por la responsabilidad social empresarial de las empresas, están dando una buena mano a la política de asistencia social del Estado. Entonces creo que en eso tiene que centrarse el frente y tratar de llegar a la población que es más vulnerable, que es población que está migrando hoy día en Colombia, la población obviamente que se está enfrentando a los problemas de desigualdad en el ingreso, que es la población de los extremos del país, las zonas nortes aisladas como la Guajira, las zonas, digamos, aisladas del Pacífico como el Chocó, las zonas aisladas del Arauca y la Amazonía colombiana, que se están enfrentando problemas graves de desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil. Entonces, sobre ellos creo que vamos a tratar de focalizar esa ayuda y pues de antemano buscar cómo vamos a solventar esos problemas y esas iniciativas, pues la mano industria privada, el tema de programas sociales, el tema ONGs y el gobierno nacional. Alejandro, por favor, la reflexión final. Narciso, primero agradecer a Gerente por haberme invitado. Muy interesante foro. Raúl, Juan Carlos, un placer haber coincidido con ustedes y haber participado de ponente junto con ustedes. Mira, yo creo que si hay un mensaje que dar es, vamos a salir de esto como lo hemos salido de otras crisis en Latinoamérica, por nuestra unión, por nuestra unión como otra vez, comunidad, formado de la sociedad, de la iniciativa privada y del gobierno. Juntos vamos a poder salir de esto. Desde la iniciativa privada estamos reforzando nuestros programas para apoyar a los bancos de alimentos, para apoyar a la sociedad en donde tenemos presencia. Mi empresa está haciendo un compromiso de apoyar a dar alimentos a 350 millones de personas de aquí al 2030, a personas que lo necesiten. Entonces, ahí está el compromiso de la empresa, ahí está, y seguro también así veremos el compromiso de la sociedad y así veremos el compromiso del gobierno, porque todos juntos podemos salir de esto mucho mejor de lo que empezamos. Perfecto, gracias. Y Juan Carlos, por favor, reflexión final. Sí, muchas gracias. También son panelistas. Estamos muy optimistas. Los sabemos que trabajando juntos, se alineamos los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos de los privados, las organizaciones de lucro, como nosotros, sumar esfuerzos y vamos a lograr generar esta y los que quieran estar divididos pueden empezar a www.org.co. Lástima, tuvimos problemas en esta última respuesta. A ver si podemos ensayar nuevamente, Juan Carlos. No. De pronto, ¿se cortó? No. No, se cayó, definitivamente. Bueno, lástima, pero bueno, yo creo que el mensaje es claro. Sí, el país se enfrenta a una... Carlos, nuevamente, de pronto, a ver si puede hacer esa reflexión final. Estamos con más suerte. Muy bien. Gracias primero por la invitación, gracias a mis compañeros panelistas. Contarles que el reto es gigantesco, pero los bancos de alimentos estamos muy optimistas, estamos seguros que si nos juntamos, si articulamos los esfuerzos del gobierno, de la empresa privada, de las organizaciones sin ánimo de lucro,
Vamos a sumar todos estos esfuerzos y a generar grandes transformaciones sociales. Todos los colombianos invitados a ayudar, los que se quieran vincular pueden ingresar a www.abaco.org.co. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, yo creo que como vemos, la situación es preocupante, es retadora, pero lo principal es seguir adelante, y el que pueda, pues, vincularse a este tipo de iniciativas. Esto es una invitación a las empresas que no están vinculadas a entidades como el Banco de Alimentos, para que lo hagan y contribuyan a ser parte de la solución. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente, con nuestra audiencia, y será hasta una próxima ocasión. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, muy amables.